Bien, pues continuamos con Bellas Artes. Aquí tenemos una maqueta que se encuentra en el mismo lugar de Bellas Artes, que es una maqueta muy interesante, enorme, en donde podemos ver las diferentes partes que conforman, que estructuran el Palacio de las Bellas Artes. Aquí podemos nosotros ver en este corte cómo podemos identificar el área del escenario y el área de los espectadores. En el área de los espectadores encontramos el foso de la orquesta, el patio de butacas o platea, la platea alta, que es la parte superior, y los diferentes palcos que se encuentran en torno a esta platea. Vemos cómo hay un remate mediante una serie de arcos. Estos son plafones que ayudan también para la acústica y te generan en la parte superior lo que pareciera ser el intradós de una cúpula, pero que vemos que realmente aquí no hay ninguna cúpula. La cúpula se encuentra en lo que es el área de la distribución, de acceso. Vemos cómo hay diferentes espacios en la parte superior una vez que yo entro, pero este vestíbulo principal, que es un vestíbulo público, vemos cómo está coronado en una 1, 2, 3, 4, pues prácticamente quíntuple altura, para generar esta enorme estructura del eh, ay, de la cúpula. Ya. Vean el tamaño de la escultura. Si nosotros lo bajáramos, pues prácticamente es como del tamaño de la bocacena, el tamaño de la escenografía. Es enorme la escultura. Podemos ver aquí cómo hay algunos reforzamientos estructurales de hierro y cómo comienza a generar estos elementos curvos, sobre todo enfatizados aquí, que tienen esta influencia Art Nouveau. Podemos ver aquí el telón que les decía, es un telón Tiffany, en donde se ve los volcanes de Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Podemos ver aquí en el área del escenario el proscenio, que es este pequeño espacio que se ve aquí. El arco proscenio, que es esto que está enfatizando el escenario. El escenario mismo, que es esta parte donde ahí hay un letrero que dice no tocar, que tiene una ligera inclinación hacia el área de las butacas para la isóptica. El foso o las trampas, que es el enorme foso que se construye en la parte de abajo del escenario. Y finalmente la tramoya o caja escénica, que es todo esto, que tiene sus rastrillos, sus bambalinas, sus diferentes contrapesos, etcétera, para el funcionamiento del escenario. Y en la parte de atrás encontramos un área de salones de ensayo, de almacenes, etcétera, ¿ok? Entonces es un edificio muy, muy interesante y esta maqueta nos ayuda mucho a entender la estructuración y el funcionamiento del edificio. Otros edificios musicales es, por ejemplo, este que es padrísimo, es el Teatro Macedonio Alcalá, que encontramos en Oaxaca, por el ingeniero Rodolfo Franco Larrainza, de 1903 a 1909. Es muy interesante porque, a diferencia de otros edificios, en lugar de tener un pancupé en la esquina, se genera un torreón, cilíndrico, en el cual los almohadillados enfatizan una piedra, una toba volcánica verde, que es muy común en la zona de Oaxaca, y alternan con una toba rosácea, que es lo que podemos ver aquí en las ménsulas, en el pedestal, en las... siempre se me olvida este nombre. En las balaustradas, en las columnas, en los remates, y vean finalmente esta cubierta muy afrancesada, muy a manera de una mansarda, con estas ventanas a manera de un ático, te forma este elemento de acceso muy interesante. Mientras que los lados tienen un lenguaje ecléctico, pero nos evoca más a un lenguaje clásico. De pronto vemos por aquí este elemento que nos recuerda a Serlio, cuando vemos dos sistemas de dinteles y columnas, y en la parte superior un arco, en la parte central, como lo que estamos viendo aquí, es un arco serliano, que es algo muy del Renacimiento, ¿ok? Vemos por aquí un lenguaje muy clásico a los lados, y en la parte central un eclecticismo muy variado, desde los remates de las ventanas hasta el remate del torreón en sí. En la planta arquitectónica es pequeña, podemos ver que aquí está el acceso
Podemos ver cómo está el desarrollo lateral y nos lleva a una planta de herradura en donde encontramos el área de las plateas o la platea y el área de los palcos en torno a esta forma de herradura, para llegar a la caja escénica, que tiene una forma particular debido a las características del predio. Vemos aquí algunas fotografías del interior. Vean, esto es el torreón, el acceso. Vean la rica decoración de dorados y elementos de madera que tenemos en el cielo raso, con esta iluminación, con estas molduras en los muros y en los remates de los muros, y pues la ebanistería, el manejo de las maderas en los accesos y en los remates dorados en esta parte que diferencia las puertas de los arcos de las puertas. Bien, esta es el escenario, perdón, la platea y el escenario. Vemos que es un lenguaje muy limpio, es un lenguaje que tiende mucho al blanco, por lo tanto nos recuerda mucho al neoclasicismo. Pero vean estos elementos en la parte superior del cielo raso. Algunos elementos evidentemente ya están muy restaurados, pero nos habla del manejo de este escenario y de esta área de platea. Otro de los grandes teatros será sin lugar a dudas el Teatro Juárez, hecho por el mismísimo Antonio Rivas Mercado. Este arquitecto realizaría allá en Guanajuato una de las obras más importantes del Porfiriato, que es este teatro que tiene un carácter ecléctico muy neorromano. Vean, esa fachada pareciera un palacio, un templo romano, sobre un pedestal, sobre un podium, esta sucesión de escaleras. Cómo coincide la iluminación, que además es de la época, bueno, el esquema o la estructura de las luminarias es de la época, obviamente el cableado y eso ya no es de la época. Cómo coincide con estas diferentes columnas, son unas columnas estriadas, con un capitel, no es muy clara la orden, pareciera ser un toscano, pero el fuste tiene estrías y el capitel tiene decoración. Vemos cómo coincide además con estos remates, que son unos pedestales con unas enormes esculturas. ¿Quiénes son esas esculturas? Son las musas. Vemos en el friso del entablamento Teatro Juárez con estas guirnaldas de hierro y ciertos elementos al interior que podemos ver en la parte superior de los arcos. Podemos ver el manejo de las puertas. He tenido mala suerte y las 2 o 3 veces que he ido siempre me toca cerrado el Teatro Juárez. No he podido entrar. Las fotografías interiores, vean cómo generan esas escaleras monumentales, la parte interior muy decorada, muy detallada en cuanto a la sala de espectadores. ¿Y quiénes están arriba? Las musas. Ya las habíamos visto cuando hablamos del Teatro Degollado. Podemos encontrar cada una de ellas, sin embargo hay una que pareciera que no está. Si contamos por la simetría, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y del otro lado la octava. Entonces, ¿cómo podemos identificarlas? Por cada una de sus atributos, que podemos nosotros, o nos puede ayudarnos a nosotros a identificarlos. Ok, entonces, de acá, de la escultura que no se alcanza a ver, que está arriba, aquí, hacia la otra escultura, vamos a decir que es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7 y 8. Y en ese orden encontramos a las diferentes musas. No voy a dar lectura a ello, ya lo vimos en el video del Teatro Degollado, pero es muy interesante que finalmente Urania, que se le representa porque trae un mundo, dentro de ese mundo tiene a Erato, que es la musa de la poesía lírica, que es esta pequeña musa que está arriba del planetita. Como para no romper con esta simetría, hicieron esta modificación en la escultura para que estuvieran las 9 musas. Terpsícore, Talía, Clio, Calíope, Polibnia, Melpómene, Euterpe, Urania y Erato. ¿Okay? Podemos ver aquí la planta arquitectónica. Es una planta arquitectónica en donde podemos ver el acceso, un acceso porticado muy a la usanza romana, con esta vestibulación muy ortogonal.
que nos lleva a esta planta de herradura en donde tenemos el área de la platea y las diferentes palcos en torno a este emplazamiento o acomodo de herradura, y la caja escénica con la zona de ensayos en la parte trasera para generar todo este enorme teatro. Podemos ver aquí un corte en donde nos ayuda a entender la altura de los diferentes componentes, donde se encuentra la pequeña fosa que se encuentra bajo el escenario, etcétera. ¿Ok? Otro de los edificios es el Teatro de la Paz, del cual no he encontrado una planta arquitectónica y no conozco por dentro del edificio, solamente por fuera, pero podemos ver un lenguaje nuevamente muy neorromano como el anterior, con este lenguaje en la fachada y en las pilastras, en los paramentos laterales, rematado por una enorme cúpula con el águila republicana. ¿De quién es? De José Noriega, de 1889 a 1894. Y para ir concluyendo, me disculparán si estos dos pedazos de videos pasan un poco de la media hora, pero es que es mucha información que estoy tratando de resumir para una sola sesión. Otros edificios muy importantes del desarrollo porfiriano serán los edificios de comercio y abasto, los edificios religiosos y de educación y de salud. Aquí nosotros vamos a ver edificios representativos específicamente de la Ciudad de México y uno que otro que es fuera de la Ciudad de México. Es importante señalar que el comercio, la idea de los grandes almacenes, lo que hoy en día son estos grandes centros comerciales en donde hay ropa, en donde hay muebles, etc., viene de una influencia muy francesa, nuevamente Francia. Tenemos aquí un esquema de lo que conocemos como Le Bon Marché en París, de 1867, de Louis-Auguste Boileau, en donde vemos que hay el prototipo, el modelo, el esquema a seguir de los grandes almacenes. Este esquema, que al día de hoy sigue funcionando, tenemos un edificio en esquina cuyo acceso es a manera de un torreón con un remate muy ecléctico, y al interior tenemos un enorme vestíbulo de varias 3, 4 hasta quíntuple altura, en torno al cual se van a desarrollar los diferentes pisos y andadores para poner la diferente mercancía. Había un piso de ropa, un piso de muebles, un piso, etc. Si ustedes van hoy en día a Liverpool, Palacio de Hierro, etc., tienen un esquema todavía similar, pues viene de este edificio de Le Bon Marché. ¿Okay? Este esquema va a llegar a México en el periodo porfiriano, y si ustedes recuerdan el texto que leyeron, que se llamaba que México era el París de América, pues era porque se quería igualar la forma de vestir, los perfúmenes, la forma de ser de lo que pasaba ya en París específicamente. Entonces, estos almacenes van a ayudar mucho a distribuir la ropa, la moda, los muebles, las tendencias, para que los diferentes estilos de vida sobre todo de la sociedad alta, de la clase media y la oligarquía y la aristocracia, pudieran adquirir estos productos. Por lo tanto, se abren los primeros grandes almacenes en México. Puerto de Veracruz se llama uno, los grandes almacenes de Francia, el Palacio de Hierro, y aquí lo que estamos viendo es el Palacio de Hierro de Paul Beauvoir, un arquitecto francés de 1891, en el cual podemos ver un esquema muy similar a Le Bon Marché, en donde vemos que el acceso es una especie de torreón con un acceso porticado en la parte inferior. Vemos cómo hay una moldura, que es esta moldura, es esta cubierta que divide los aparadores de la planta baja de los diferentes niveles. Difícilmente podrían hacerse aparadores en las diferentes plantas porque visualmente es difícil de ver, pero en la parte de abajo, y quizás un tanto siguiendo también la idea de la escuela de Chicago, tener estos edificios en donde la planta baja tenía unos enormes aparadores para que pudiera verse, y en la parte superior ventanas para iluminar los espacios y también para ver, sobre todo de adentro hacia afuera. Vemos cómo estaba rematado por un enorme elemento metálico de hierro muy interesante, un reloj, decía el Palacio de Hierro.
tenía estos elementos que nos evocan un tanto a la escuela de Chicago, estos elementos estructurales y decorativos, que un día lamentablemente se incendió. Y como era de hierro, este edificio, que es un edificio de la época, se incendió y pues quedó mal. Vean cómo quedó, porque es hierro fundido que con una alta temperatura pues se vuelve a fundir y se deshace. Por lo tanto, estos elementos muy eclécticos no todos se pudieron rescatar en una restauración, en una reconstrucción que se hace para 1921 por Juan Segura, en el cual se retoma el esquema morfológico del palacio original. ¿Por qué palacio de hierro? Pues porque todo el esqueleto era de hierro, y vaya que el incendio lo evidenció. Mucho tiempo se vio el esqueleto de hierro y la gente le decía, mira el palacio de hierro, de ahí el nombre. Entonces al final, para la época, terminó dándole un acabado tipo un tanto ecléctico, mezclado con art deco. Es un edificio un tanto extraño en cuanto a su identificación estilística o formal, pero vemos que al menos en lo morfológico intentó seguir el esquema similar, pero ya no es el esquema original. Sin embargo, al interior se conserva este elemento, vean, el enorme espacio central, conforme se van a desarrollar los diferentes niveles, rematado por un vitral muy interesante de colores, que viene a coronar todo este vestíbulo central. Y se pueden ver los diferentes pisos, claro, la gran mayoría ya es producto de la restauración. Ese es otro de los edificios, las fábricas universales, que al día de hoy todavía existen en el centro histórico, que están ahora, hoy en día en CNA, ¿no? Ahí se ve la marca, del ingeniero Miguel Ángel Quevedo, en el cual vemos un esquema muy similar al que habíamos visto en el Palacio de Hierro, y que de hecho nos evoca un poco más a la reconstrucción del Palacio de Hierro después del incendio, que tiene un esquema igual, que nos evoca un tanto a la escuela de Chicago, nos evoca un tanto al eclecticismo. ¿Por qué? Pues por la gran cantidad de pisos que se estaba buscando, pues satisfacer la demanda de la venta de mercancía, de ropa, etc. Tenemos este remate bien interesante. Vean cómo este friso tiene una decoración como vegetal, de metal, sobre elementos cerámicos, y la parte superior, que es una doble superficie de la cúpula que remata este torreón. Otro de los grandes edificios es el Centro Mercantil de 1889 de José de Teresa, el cual tenía un esquema ecléctico neoclásico, pero que en la década de en el año de 1915-1917, bajo el gobierno de Venustiano Carranza, se decide cambiar la fachada para darle una imagen neocolonial, y de pronto le generan este esquema de tezontle, de toba volcánica, etcétera, que nada tiene que ver con el original. Sin embargo, al día de hoy se conserva la fachada lateral. Vean cómo se está rompiendo este esquema plástico, este esquema compositivo, muy interesante, con el remate de la cubierta a la usanza mansarda, ¿no? a la usanza muy del norte de Europa. Y las herrerías, que ya están en color verde por el paso del tiempo, que se llama pátina. Esto que se ve como viejo es la pátina. Podemos ver este esquema muy clásico de las columnas, de los frontones, etc. Pero el interior encontramos esto. El interior tiene un manejo Art Nouveau increíble. Vean simplemente los balcones, los diferentes entrepisos, cómo tienen un manejo curvo, cómo las columnas de hierro al final se transforman en este enorme vitral, en este enorme domo, que además es una suma de elementos de vidrios, de elementos de hierro, elementos decorativos, con esta influencia de la escuela de Chicago, que son los ascensores. Y lamentablemente en esta fotografía de 1930 podemos alcanzar a ver unas escaleras curvas muy interesantes que aquí ya no están, fueron destruidas, ni hablar. Hoy en día esto ya se convirtió en hotel. Por eso es que aquí podemos ver la entrada de luz. Vean qué rico cómo se ve diferente la entrada de la iluminación natural, y aquí ya no se ve porque ya son habitaciones. Podemos ver en cada uno de los pisos este manejo muy Art Nouveau, el manejo estructural de hierro fundido, los barandales que todavía dicen CM, Centro Mercantil,
y este coronamiento impresionante del domo de vidrio extruido de colores y de hierro. Aquí podemos ver más detalles. Las escaleras todavía, el manejo de esas escaleras se conserva, pero el resto ya son habitaciones que no son originales del proyecto. Vean además, esto es de Jacques Gruber, como podemos ver este elemento a manera de anillo de compresión de puro hierro, en donde además se dan el lujo de poner otras pequeñas 3 cúpulas. Es impresionante, es una de las grandes joyas del Art Nouveau porfiriano. Otro de los edificios es la Casa Bowker. La Casa Bowker es una ferretería. Vean la humilde ferretería, ¿no? Es una ferretería en la cual va a tener una estructuración de hierro, con unos recubrimientos pétreos y unos acabados en herrería en hierro vaciado, que podemos ver en el remate, en la cubierta del torreón, en estos elementos de las ventanas, con sus columnas, etc. Es un eclecticismo que tiende a un neoclásico, pero que tiene ciertos elementos que nos evocan quizás al Art Nouveau o a la escuela de Chicago. Aquí podemos ver el proceso constructivo, como todo es de hierro, y finalmente la cantería lo que está buscando es recubrir el esqueleto de hierro. Al interior, bueno, aquí vemos todavía las fotografías, podemos ver claramente las columnas, las vigas, y podemos ver una serie de elementos estructurales que además están siendo ocultados o recubiertos por estos sillares de cantería, para que de pronto pareciera que todo el edificio es de pura piedra, pero realmente es un edificio de hierro. ¿Ok? Podemos ver aquí fotografías de la época del interior, 1898. El fierro viejo está pasando, disculparán ustedes. Bueno, vemos aquí el manejo interior, cómo está, pues una serie de elementos de venta de elementos metálicos. O sea, no nada más es llegar y comprar un martillo, sino es comprar muchos elementos de herrería, muchos elementos decorativos. O sea, esta era una gran tienda en el cual podías encontrar muchas cosas para el hogar, muchas cosas para el trabajo, para cada una de las profesiones, que tenían mucho al manejo del hierro, al manejo metálico, elementos especializados. Entonces tenemos estas vitrinas, estas escaleras muy interesantes, muy eclécticas, y el manejo del interior comercial. Otro de los edificios es esta joyería que hoy en día es un museo. Se llama La Esmeralda. Hecho por Eleuterio Méndez y Francisco Serrano en 1892, que tiene un lenguaje muy, muy francés en su remate, por estas cubiertas y estas ventanas a manera de áticos, con un pain-coupé y un manejo plástico al exterior muy rico en su decoración, en sus remates, en su talla, que hoy en día es un museo. Pero este edificio era La Esmeralda, era un edificio donde vendían joyas, nada más. De hecho, abajo hay un mix-up, que bueno, qué mix-up tan lujoso, la verdad. Creo que ya el mix-up, ya ahora son tiendas Apple, ya no sé qué pasó con el mix-up, ya quien compra música en mix-up. Le perdí un poco el rastro, ¿no? Pero al interior tiene, creo que tengo fotografías. Bueno, hay un reloj de la época, la escultura, vean el manejo, vean el interior, es el interior del mix-up. Vean qué interesante el manejo plástico del interior, el lujo del interior. Tenemos el primer banco, no es el Banco Banamex, el Banco Nacional de México, es el primer banco, que era una suma entre el Banco de Londres y el Banco de México, el primero en editar billetes aquí en el país, que tiene un lenguaje ecléctico muy neoclásico, de 3 pisos, 1, 2, 3, 4 pisos, perdón, y un remate muy atractivo, muy escultórico, que lamentablemente en alguna época del siglo XX se les ocurrió poner este mastodonte asqueroso en la parte superior, que vean, rompe totalmente la plástica del edificio, y no sé en dónde carajo se fue este elemento escultórico. No sé si estará en la casa de algún narco, de algún político, no creo, y espero no lo hayan echado a la basura.
No sé, espero lo hayan metido al edificio. No lo sé, desconozco. Pero vean cómo se desproporciona. Este edificio fue hecho por Miguel Ángel de Quevedo. Y encontramos un lenguaje muy interesante en su fachada. Pero de pronto le hicieron ese agregado que rompe con todo el lenguaje y el discurso arquitectónico de la fachada. Y de pronto se ve hasta desproporcionado, ¿no? Otro de los edificios, el Casino Español de Emilio González. Tenemos un manejo muy interesante de este casino. Un eclecticismo muy neoclásico. Al interior, la gran elegancia, el manejo de los domos de vidrio, las escaleras, etcétera. Un manejo muy elegante también de los interiores. Otro de los edificios y fuera de la Ciudad de México es el Mercado Hidalgo en Guanajuato, que tiene un esquema, una mezcolanza entre un Art Nouveau, evidentemente es un eclecticismo, hay una influencia del manejo industrial de estas exposiciones universales que nos puede recordar a 1889, 1900 a París, que tiene además una torre muy, bueno, una aguja muy interesante, es una galera prácticamente de puro hierro con un acceso muy interesante que nos evoca este Art Nouveau, a estos elementos que se van repitiendo para generar un elemento abocinado de acceso. Y tenemos el interior unas armaduras de hierro en el cual están salvando toda la actividad comercial. Tienen todavía un tapanco en torno a todo este espacio vacío. Vean la entrada de luz, qué interesante cómo se genera esta entrada de luz en la parte superior. Las escaleras muy eclécticas y todas estas armaduras de hierro que vienen a generar la amplitud de esta galera. Tenemos por ahí también estos elementos de hierro, los accesos, con estos elementos de iluminación, la herrería para evitar el acceso o abrir, etc. Otro de los edificios religiosos, la Sagrada Familia en la colonia Roma, que tiene un lenguaje muy neogótico, es un eclecticismo muy neogótico, pero que no termina siendo neogótico puro, porque el gótico no tiene cúpulas y este sí tiene cúpula. Entonces vean cómo tenemos ese manejo ecléctico de la arquitectura religiosa, en el cual al interior vemos el manejo de los vitrales, al exterior el manejo de los contrafuertes, estos chapiteles, elementos triangulares en los accesos, y este enorme campanario a manera de chapitel que viene a coronar el acceso, que además nos da la idea de que fuera una basílica de 3 naves, pero que en realidad es una sola nave. Fue hecha por el ingeniero Miguel Ángel Rebolledo y Manuel Gorospe, el arquitecto Manuel Gorospe. Otro de los edificios, el Sagrado Corazón de Jesús en la colonia Juárez, más pequeñito, igual con una idea ecléctica muy neogótica, neorrománica, y el interior muy neoclásico. Tenemos el santuario parroquial de María Auxiliadora en la colonia Náhuac de José Hilario Elguero, o el Inmaculado Corazón de María en la colonia Guerrero de Ismael Rego, que tienen ambos un lenguaje muy ecléctico neogótico. Nos evoca un tanto primero al neogótico flamígero de Italia, y el otro a un neogótico afrancesado, a un neogótico que nos evoca un tanto a la región alemana, etc. Tenemos este que es el Templo de la Sagrada Familia de Santa María la Ribera del ingeniero José Torres, que tiene un carácter muy bizantino. Pareciera ser un pequeño edificio bizantino que tiene este acomodo de las torres, de las cúpulas, el acceso lateral que nos evoca un tanto, este es un rosetón muy gótico, pero de pronto tenemos estos elementos que nos evocan un tanto a los claristorios de Santa Sofía, etc. Entonces tenemos de pronto también estas propuestas neobizantinas. Este es otro edificio muy interesante, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe o del Buen Tono, en 1911, de Miguel Ángel de Quevedo, que es una enorme galera que se está generando al interior, y que al exterior podemos ver esta estructura, este manejo ecléctico, que nos evoca un tanto al neogótico, un tanto al neoclásico, y que apenas se alcanza a ver, pero aquí vemos un tubo de fierro fundido, que son las bajadas de agua pluvial
siempre se me olvida poner una fotografía. Si alguien por favor quiere compartir una foto en el grupo, compártala. Son estos tubos de fierro fundido para el agua pluvial, que lejos de ocultarlo lo dejan evidente, se ve hoy en día verdoso y que tiene un gran manejo plástico también. Otra de las iglesias es el Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús, en el cual tenemos una tendencia, una mezcolanza, un eclecticismo entre un neorrenacimiento, un neorrománico, un neogótico, con ese pináculo, esa torre o aguja en la parte superior, el lenguaje o el acomodo muy paleocristiano, y al interior tenemos manejos decorativos bizantinos, estos elementos de color dorado. Podemos ver aquí cómo están los diferentes santos a la usanza bizantina, muy ortodoxa. La parte superior, como vemos al tetramorfos, los 4 evangelistas, con su imagen y el animal representativo de ellos, en esta pequeña bóveda de pañuelo con un óculo en la parte central. Todo esto es también de hierro con recubrimientos pétreos y estos elementos de teselas que nos ubican o nos recuerdan a la arquitectura bizantina. Otros edificios es el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús en Zamora Hidalgo, de 1897, de Adamo Boari, aunque no se sabe si realmente es Adamo Boari, hay como la duda por ahí, que tiene un lenguaje muy neogótico. Vean cómo la iglesia, vean cómo según el equipamiento hay ciertas tendencias, como que los edificios de gobierno o de poder tienden mucho al neoclásico, mientras que los edificios religiosos tienen mucho a lo neogótico. Y aquí tenemos un edificio nuevamente con un lenguaje muy neogótico, un eclecticismo neogótico. Este es el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento en Guadalajara, de 1897, donde también vemos un lenguaje muy, muy neogótico, tanto en la fachada como en su interior, y un esquema compositivo que nos evoca a la Edad Media europea. Otros edificios es la Exposición de Arte e Industria Textil de Düsseldorf, de Bruno Moring, el cual fue comprado por un empresario mexicano, desmontado y traído a la Ciudad de México, y hoy en día es conocido como el Museo del Chopo, que tiene una estructura muy industrializada, es un pabellón, y bueno, al día de hoy esto es lo que se conserva. No se compró todo el edificio, nada más es esto, o el resto quién sabe dónde se fue, pero este es utilizado hoy en día como un edificio de cultura de la UNAM, ¿ok? Tenemos otros edificios, el Instituto de Geología, muy interesante. Vean cómo de pronto en el friso comienzan a generar pues la idea de los fósiles, la idea, aquí hay unos fósiles, la idea de unas osamentas de dinosaurios, pues muy mexicano eso, ¿no? El Instituto de Geología de Carlos Herrera tiene un esquema ecléctico, muy neoclásico, con un interior que nos recuerda un tanto al Art Nouveau, con estas escaleras, el manejo de los alicatados en los pisos, el manejo de la ebanistería en los muros, en los cielos rasos y plafones, en las ventanas, en los vanos, estas escaleras ricamente ornamentadas, de hierro, galvanizadas hacia un bronce antiguo, oscuro, que se vea de ese color. Vean los elementos lumínicos, como son parte de esta estructura de hierro. Y otros edificios como el Manicomio de la Castañeda, que este edificio estaba en Mixcoac, hoy en día se llevó la fachada hacia lo que es, si no me equivoco, hacia el Estado de México. Hay una parte que se llama Villalpina, se llevó la fachada tal cual hacia esa zona. Y bueno, tenemos el ejemplo de pronto edificios de salud, como es el Manicomio o este orfanato para niños de 1905, con este lenguaje muy ecléctico, los enormes galerones para atender a los enfermos o para que se duerman los niños, estas escaleras bastante eclécticas, y la zona de lavado, por ejemplo, de este orfanato. O finalmente el Instituto Médico Nacional, que al día de hoy todavía existe, es uno de los grandes edificios que hoy en día está abandonado, grafiteado, y que está por ahí en el centro histórico. Y bueno, nada más para finalizar este enorme resumen. ¿Qué pasa después de la Revolución Mexicana? ¿Se acaba con el eclecticismo? No. La Academia de San Carlos va a seguir. De hecho, después se va a dividir una vez que se
funda en los años 50 Ciudad Universitaria. La Academia de Arquitectura, la arquitectura se divide de San Carlos y se va a lo que hoy en día es la Facultad de Arquitectura, y por lo tanto ahí comienza una división muy clara de la arquitectura y el arte. Podemos ver que entre la década de los años 10, o sea, cuando inicia la Revolución Mexicana, 1917, cuando está el gobierno de Venustiano Carranza, los años 20, cuando está el gobierno de Álvaro Obregón y el esquema de Vasconcelos, hasta los años 30, donde tenemos el gobierno de Plutarco Elías Calles, el gobierno de Lázaro Cárdenas, hasta llegar a los 40 con la Segunda Revolución, la Segunda Guerra Mundial, con Miguel Ávila Camacho, de pronto por ahí Miguel Alemán, etc. Vamos a tener que la arquitectura revolucionaria no encontraba la identidad nacional. Primero se apoyó en un neoindigenismo, y aquí vemos un pabellón de México en una exposición que se realizó en 1929, si no me equivoco, y que actualmente está en Sevilla. Vemos un lenguaje muy prehispánico, pero de pronto muy limitativo en lo funcional. No pongo una fecha porque al día de hoy siguen por ahí algunas propuestas neoindigenistas. Vemos el neocolonial o el estilo californiano de 1917 a la década de los 40, que viene curiosamente de una influencia del norte del país con la idea de las rancherías, y extrañamente de Estados Unidos, de Hollywood. Esta idea de hacer estas casas a manera de haciendas, con esta idea muy barroca, genera un neocolonial o llamado estilo californiano, que a veces se pensó que esta podía ser la identidad nacional. Por lo tanto, vamos a encontrar sobre todo edificios en el centro histórico con una fachada neocolonial, y en Polanco muchas construcciones de este tipo. Luego, en la década de los 20 surgen dos tendencias: el Art Deco, que viene de París, de la exposición de las Arts Décorative, el Art Deco, que en Estados Unidos se le va a llamar el Streamline moderno, y va a llegar esta influencia al país. Tenemos aquí, por ejemplo, muchos edificios. Uno de ellos es la antigua estación de bomberos de la Ciudad de México. Pero también va a llegar en esa década el movimiento moderno, que va a tener un manejo muy diferente, que se generó también en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña. Vemos aquí la casa Cecil O'Gorman, que es una de las primeras obras modernas, que vamos a tenerlo todavía hasta la década de los 60. ¿A qué voy con eso? El eclecticismo se va a seguir utilizando a la par de todas estas tendencias, pero ya en muy poco uso. Durante el periodo revolucionario, estos dos serían las tendencias que van a tener un mayor desarrollo durante los años 30, 40, 50. Pero eso lo verán en su clase de Historia de la Arquitectura 3. Muchísimas gracias, cuídense y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.